Bueno, pues ya estamos grabando, así que ahora sí, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde estéis, el momento que vais a consumir estos diálogos escénicos. Y ahora nuevamente, bienvenidos de una manera muy emocionante a los diálogos escénicos este año, tercera temporada. Nos ha costado un poquito arrancar. Habitualmente arrancamos como en noviembre, esta vez, bueno, llega un poquito más tarde con problemas de agenda, pero por fin retomamos los diálogos escénicos, que sabéis que es una acción que nace del máster de estudios avanzados de teatro, pero abierto a toda la facultad, abierto a todo el mundo, porque lo que hacemos es traer diferentes profesionales de distintos lugares de artes escénicas, disciplinas distintas que están tocando, ¿no?, continuamente el mundo profesional y que nos pueden reportar toda esa visión. Ya sabéis que los diálogos escénicos tienen este triple formato, este primer encuentro que hacemos hoy en Zoom, que agradezco muchísimo a todos que os vais entrando en directo, y el cual podemos luego al final de la charla tener un ratito para hablar, un ratito para intercambiar opiniones. Luego esto se pasará a formato video podcast, que también lo pasaremos para que hagáis difusión y podáis consultarlo, y un poquito más tarde, porque vamos más lentos, al formato podcast para que podáis consumir. Con toda esta parte, agradecer también a un equipo de compañeros que nos acompañan en la andadura de diálogos escénicos, como el propio Adrià, que está por ahí, María, Marga, Zoe, Yolanda, compañeros que siempre estáis por ahí. Muchísimas gracias, y aparte de los habituales, por supuesto, gracias a todos los estudiantes y compañeros de la casa que estáis entrando y que vais a consumir este producto, bien sea en directo o en diferido. Y para no extenderme más, gracias sobre todo a nuestra invitada, Laura Gutiérrez, bienvenida, que además sé que prefieres que sea siempre Laura, lo tengo muy claro. Así que bienvenida, Laura. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Buenas tardes para ustedes. Buenos días para aquellos que nos puedan ver ahora o en el futuro desde Colombia. Muchas gracias por esta invitación maravillosa. Es un gusto acompañarlos hoy. Yo estoy muy contento de arrancar los diálogos con Laura por varias cuestiones. La primera es porque en Diálogos Técnicos, esta casa nuestra, hemos tenido a compañeros en común que los hemos ido rescatando, y justamente fuera de micrófono lo hablábamos, ¿no? Aquí tuvimos a una productora, Marisa de León, compañera mexicana, y tuvimos a dos amigos muy importantes para Laura y para mí, que son Carol Aza y Rafael, ¿no? El director de escena. Entonces, en años pasados, tener a Carol y tener a Rafa, desde un punto de vista de producción muy en escénicas, que trabajamos con Carol, y desde Rafa desde el punto de vista de la dirección escénica, cómo estaba el estado de la cuestión de la dirección escénica en Colombia. Hoy trae a Laura, que es pues esa cuarta pata entre los cuatro, ¿no?, que siempre estamos lanzándonos proyectos, siempre estamos mandando emails. Tengo que decirle a que Laura nos oye que con muy poco tiempo, siempre estos emails de dentro de 8 días podrías viajar, estas cosas que hacen los productores. Pero dejando eso a un lado, es que estoy muy contento de poder traer a Laura y continuar, ¿no?, esa estela que teníamos con Carol y con Rafa. Así que nada, un placer tenerte, y además para tener en cuenta que tenemos estudiantes y compañeros de clase que son, ¿no?, y de claustro, que son de origen LATAM, o sea, latinoamericano, y de origen europeo, y están trabajando entre los dos lugares. Con lo cual, tenerte a ti, Laura, es como una unión de los dos mundos perfecta. Aunque ya lo hemos comentado en algún foro, os presento rápidamente a Laura, aunque la podéis buscar por LinkedIn, que tiene un perfil maravilloso. Rápidamente, bailarina, administradora pública, especialista en gerencia y gestión cultural, teoría crítica y teoría de la cultura, y con mucha trayectoria en cooperación internacional, cultural y educativa, que me comentabas hace un momento, ¿no? Sobre todo este último año, con mucha presencia. Con lo cual, con un perfil tan ambicioso y tan experto, la primera pregunta es obvia, Lau. ¿Cómo llegas? Eres bailarina. ¿Cómo llegas a la producción? ¿Por qué te especializas en producción, en gestión? ¿Por qué te especializas en cooperación internacional? ¿Cómo y por qué, por favor? Bueno, pues yo creo que como muchos, especialmente en Latinoamérica, cuando yo estaba muy joven, muy pequeña, quería ser bailarina. Siempre quise ser bailarina, siempre quise estudiar danza, pero el imaginario que recae siempre sobre las artes es pues que no es lucrativo, ¿no? Esa es digamos que es un imaginario con el que todos tenemos que luchar cuando decidimos ser artistas, cuando decidimos dedicarnos a las artes escénicas especialmente. Es un tema que de repente cuando estamos jóvenes en las discusiones con los papás, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Resulta difícil porque la danza, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Pero qué va a pasar? Cuando estás muy joven, ciertamente todo esto pesa. Entonces, ¿qué hice yo para solucionar eso?
Yo empecé efectivamente practicando danza. La primera etapa, mi primer acercamiento con las artes fue netamente empírico y desde la práctica. Yo no pude iniciar formándome profesionalmente en danza, pero sí que inicié todo en procesos comunitarios. Digamos que el arte en Colombia es bastante comunitario, está bastante arraigado en la cultura aún. Entonces, todo mi desarrollo en danza inició de esa forma, ¿no? En la práctica. Y al mismo tiempo estudiaba administración pública en una universidad pública colombiana. Y pues claro, entonces fui desarrollando competencias artísticas, técnicas, al tiempo que iba estudiando temas administrativos, metodologías de planeación, bueno, un montón de cosas afines a la administración pública que evidentemente después podía relacionar y aplicar en la práctica artística. Cuando llegué a un estado, pues a un momento avanzado de la carrera de administración pública, decidí empezar a estudiar danza y empecé en un programa de danza técnico profesional en Bogotá. Entonces en la mañana tenía que estudiar administración pública, en la noche tenía que estudiar danza y empecé a ligar ambas prácticas. Bueno, sí, empecé como pude a ligar ambas prácticas. Y conté con la fortuna de que al finalizar el programa de danza y como finalizar el programa de administración pública, tuve la oportunidad de ligarme al Festival Danza en la Ciudad, que es un festival bogotano muy importante, el más importante de danza de Colombia. Y allí, pues evidentemente empecé con un cargo asistencial, como pues era lógico, con los conocimientos que tenía, con la experiencia que tenía un cargo asistencial que después, por fortuna, me llevó a conocer el Instituto Distrital de las Artes, que es la entidad encargada de este festival en Bogotá, que es la entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que manejan a través de la gerencia de danza este festival. Y bueno, pues felizmente pude empezar toda mi trayectoria profesional en la gerencia de danza de una ciudad como Bogotá, que como ustedes saben es una ciudad absolutamente intercultural, absolutamente cosmopolita, y eso pues me dio unas herramientas y unas bases muy, muy valiosas para ligar todas mis competencias administrativas junto con lo que amaba y lo que amo actualmente, obviamente lo que he hecho toda mi vida, que es la gestión de las artes escénicas. Y así empezó esa oportunidad, así empezó esa carrera y esa forma de mezclar esas dos competencias, esos dos perfiles en pro de la gestión, en pro de la producción y pues en pro de las artes escénicas. Pues por supuesto siempre desde el lugar, lamentablemente no desde el lugar artístico, porque nunca llegué a ser la primera bailarina, nunca lo logré, pero sí desde la gestión y el amor por el arte y pues ciertamente desde ese otro lugar, ese otro rol de agenciar las artes desde la gestión, la producción, la organización, la coordinación. Me gusta mucho tu respuesta porque una de las cosas que insistimos en la docencia, en el máster de gestión y proyectos culturales, es precisamente que el programador cultural, el gestor cultural, la figura global, tiene que tener este conocimiento sobre muchas cosas, ¿no? Tiene que conocer de contratos, de jurídico, tiene que conocer de cuánto cuesta los clavos en la ferretería de la esquina, pero también tiene que conocer lo que cuesta levantar un proyecto escénico, tiene que haber estado vinculado a una disciplina de alguna manera y este propio gestor tiene que tener esa sensibilidad emocional, el poder enamorarse o poder embelesarse con una pieza de danza, con una fotografía o escuchando una música. Entonces, ese perfil, como tú comentas, que nace desde un gusto totalmente artístico, que se va poco a poco contrapesando, es muy interesante porque está complementado y está justamente en lo que nosotros defendemos, en esa creación de ese gestor tan global. Con esto me llevan varias preguntas y varias cuestiones. Nos conocimos, Lau y yo, en el EIP, en el Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos en Colombia, hace 2, 3 años, 23 creo que fue, el EIP Y de 3 años Milano, puede ser. casi 3 años ya.
En el encuentro había varios elementos, pero yo recuerdo que unos temas que se tocaron mucho en Colombia, que has sacado tú ahora y que por eso quiero ir por ahí, ¿no? Era precisamente la importancia de la formación y la importancia de formarse en muchos campos de manera especializada, pero formarse claramente en gestión, en producción, en parte artística, coger como una visión muy general y la importancia de que la formación sea, ¿no? Profesional y que conlleve y que lleve a ese mundo de la profesionalidad. Cómo lo vives tú? ¿Cómo estás implicada con el mundo de la docencia? En este caso, sobre todo, hablo de formación que tú recibes y que tú das a gestores, ¿de acuerdo? Que es como, y a gente que se dedica al mundo cultura y al mundo de artes. Sí, claro que sí. Antiguamente el rol del productor estaba bastante subestimado, estaba bastante subvalorado. Digamos que todo el mundo pensaba que todo el mundo podía hacer la producción, de, que como que fuese un rol innecesario, que fuese un rol en algunos casos caprichoso de la dirección o de algunos organizadores. Y con el tiempo se fue evidenciando más la necesidad de la producción, y no solo de la producción general, sino de los roles específicos de la producción, que si bien se articulan, son independientes y cada uno tiene un objetivo muy importante. Por ejemplo, el productor ejecutivo, a efectos de la planeación presupuestal, el manejo administrativo, la sostenibilidad en términos financieros, el rol del productor técnico, que como la palabra bien lo dice, pues debe garantizar la calidad técnica, la disponibilidad de los equipos, la disponibilidad escenográfica, etcétera. El productor artístico, que es el que entonces tiene que encargarse de la curaduría, de garantizar que todos esos componentes artísticos, que todos los artistas estén bien, que todos los artistas estén disponibles. La producción logística, que también siempre fue bastante, se dejaba como en el último nivel, pero resulta que si en la logística algo falla, pues todo lo demás falla. Como esos roles son fundamentales per se, pero además se complementan y van con un punto nodal a través de la transversalización justamente de todos esos procesos, de esos procedimientos que garantizan la calidad y el producto final. Entonces, la necesidad de la formación en esos roles específicos y en la producción en general es absolutamente necesaria, y a efectos de eso que tanto charlamos en el EIP, en lo que yo insisto mucho es que el rol del productor tiene una característica de intuición, y es verdad que esa intuición la tenemos muchos artistas, la tenemos muchas personas, y esa intuición es valiosísima al momento de hacer el trabajo de un productor. Pero esa intuición no puede partir de la improvisación. La improvisación es lo que nos puede llevar a cometer errores, es lo que nos puede llevar a gastar recursos, a gastar tiempo, a tener un producto no necesariamente de las mejores características. Entonces, el rol del productor, el rol de un buen organizador, planeador, gestor cultural es ciertamente partir de la intuición, y es una cosa que yo siempre repito mucho, es partir de esa intuición, pero sin improvisación. La improvisación no hace parte de la planeación. La improvisación, entendida como la capacidad de resolución de los problemas, es absolutamente bienvenida, pero la improvisación por la improvisación no. Eh, y bueno, entonces allí es muy importante pensar en la necesidad de formar productores escénicos, de formar gestores culturales con competencias y con conocimientos específicos en torno a la producción, y poner en valor el rol y el rol y pues por supuesto la importancia del papel del productor al interior de las artes escénicas y al interior de los proyectos culturales.
Me gustan mucho varios de los elementos que has comentado, porque esa especialización es muy complicado a veces, ¿no? Es verdad que además tenemos una terminología heredada del cine, a veces el productor ejecutivo en artes escénicas a veces difiere del rol audiovisual, hay un lío de nomenclaturas que a veces discutimos entre nosotros, ¿no? Ya, y entre países, ni se diga. Eso ya entre países es tremendo, ¿no? Pero me gusta mucho porque cuando hablabas del EIPE y de cómo situarte también dentro de producción de logística, producción ejecutivas, también la importancia que tiene que tener cada de estas personas que se está formando y que está trabajando, saber qué rol ya no solo les gusta, sino que ellos ejecutan mejor. Yo recuerdo en el EIPE que también hablamos con Carol y con compañeros que recuerdo una compañera en concreto que era una productora brutal de campo. Hay productores que son muy buenos productores de campo, son los que mejor están, ¿no? El que está con el pinganillo todo el día en el campo. Hay productores muy buenos en logística, hay productores muy buenos en cada una de las especialidades, con lo cual también tú, a través de la formación, como decíamos, y de tocar muchos palos, conocer muy bien lo técnico, conocer muy bien lo artístico, aparte de conocer todo eso, te vas a poder colocar en el rol que más te guste, ¿no? En el que mejor desempeñes, por decirlo de alguna manera. Claro, no, pues a mí me habría encantado ser la primera bailarina, pero pues no era la mejor bailarina. Por el contrario, sí, los conocimientos que adquirí en mi carrera de administradora pública y la experiencia que pude tener en el desarrollo de proyectos culturales, pues me dio esa ventaja y resulta que en lo que mejor me va es en planeación, gestión presupuestal, sostenibilidad financiera, gestión de alianzas, gestión de presupuestos, manejo de fuentes de financiación públicas y privadas. Y eso es lo que es muy importante lo que tú dices, porque lo que primero tenemos que hacer es ubicarnos en qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, evidentemente, pero cómo lo articulamos con eso en lo que somos realmente buenos. Eso Claro. que evidentemente vamos a hacer con amor y vamos a hacer con entrega, porque yo si estoy en un escenario y tengo que bailar, voy a bailar con amor y con entrega, pero de repente no es en lo que mejor me puedo desenvolver. Claro. Entonces, ¿cómo entiendo el arte desde esos muchos actores? Que son muchos actores los que están en la cadena, de la cadena de valor del arte, y dónde estoy yo ubicado y dónde puedo aportar más a esa cadena de valor. Has comentado, bueno, cadena de valor. Ahí vamos a mencionar a Raúl Esalgana, a Raúl, nuestro compañero también productor argentino, que en algún día lo engañaremos también porque es el rey de la cadena de valor, ¿no? Lo vamos a dejar ahí como Por favor, mencionado. De por aquí, favor. Raúl, te invitamos, en algún momento te convidamos, Raúl, que por favor vengas un día. Has hablado de la palabra, ¿cómo lo has dicho? No has dicho comunión, has dicho, hay cooperación, no está tampoco cooperación. Bueno, voy directamente a la pregunta, ¿no? Vives a caballo entre Italia y entre Colombia, vives a caballo entre dos continentes, dos lugares. Te sueles mover mucho por trabajo, has trabajado en España, has trabajado en Emiratos, en Qatar, has trabajado en muchos sitios, pero hay una vinculación, especialización, gusto, lo acabas de decir también, ¿no? Directo por la cooperación y la creación internacional. ¿Cómo es Sí. este trabajo? ¿Cómo lo desempeñas? ¿Vives este enlazar, ¿no? Porque yo recuerdo cuando hablábamos las primeras veces que nos encontramos, no, no, yo quiero trabajar en Europa, pero con proyectos en Colombia, quiero trabajar en Colombia con proyectos de Europa, quiero hacer proyectos que van a la vez, quiero... ¿Cómo es este trabajar en dos lugares y cómo es este enlazar dos continentes directamente? Bueno, eso surge del gusto, evidentemente, y de la proyección que tiene la interculturalidad. El hecho de entender la potencia de la diferencia. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, apenas llegué a Europa, empecé a conocer Europa, que además llegué a Europa sin ninguna intención profesional, sino que meramente formativa, y empecé a ver cómo la cultura latinoamericana era un boom en España, era un boom en Francia, era un boom en Italia, era un boom prácticamente en toda Europa. Ver cómo eso era una ventana de oportunidad directa para los proyectos específicamente que yo conocía de primera mano, que eran los proyectos colombianos. ¿Por qué? Porque la cultura latinoamericana, como aún está tan arraigada, tiene unas raíces y unos matices profundamente comunitarios, pues son la viva evidencia de lo que nosotros somos como comunidad, lo que nosotros somos como sociedad, lo que nosotros somos como país. Entonces, nosotros a través de las artes,
No solo mostramos niveles técnicos, cuestiones directamente sí, de avance técnico, sino que mostramos todos nuestros procesos de arraigo, de superación del conflicto, de desarrollo social, de entendimiento del género, de entendimiento de la sociedad, es decir, toda esa evidencia comunitaria está inmersa en todas las manifestaciones artísticas y los productos culturales de Latinoamérica, lo puedo decir de manera general Latinoamérica, porque no solo pasa esto en Colombia. Y ver cómo eso se percibe en mercados internacionales, pues fue una ventana de oportunidad, fue una cosa que fue muy evidente y que me motivó a entender cómo se desarrolla la cultura en términos binacionales o en términos internacionales, cómo se percibe la cultura, cómo se perciben las prácticas, cómo se perciben los productos y entonces cuál es la importancia de hacer mercados internacionales, culturales, de llevar esos resultados más allá de las fronteras y entender que ciertamente los mecanismos están dados, los mecanismos de cooperación cultural y educativa ya existen, están hace mucho tiempo y muchas veces no los utilizamos pues justamente porque no entendemos cómo se puede percibir, cómo se percibe y cómo valoran esos productos artísticos y culturales en el extranjero. Entonces, así empecé justamente con ese amor y ese interés por la internacionalización. Cuando toda mi trayectoria se había enfocado en la producción local, digamos que ya había tenido la oportunidad de programar un teatro, había tenido la oportunidad de producir eventos de gran formato, la oportunidad de trabajar en todo lo que, digamos, en todo lo que había soñado, en las cosas que me gustaban. Cuando vi que quería entender ese contexto internacional, vi esa ventana de oportunidad que es la cooperación educativa y cultural y pues he estado los últimos años intentando, haciendo mi mejor esfuerzo para aprovechar justamente esas ventajas, aprovechar esos mecanismos y desarrollar proyectos hasta ahora solo binacionales, en Europa, Colombia, Europa, Argentina, Europa, México, Europa, Perú, para justamente potenciar esas oportunidades. Me parece maravilloso y además súper llamativo, ¿no? El cómo lo local lleva a lo internacional y lo internacional lleva a lo local. Creo que es un viaje súper interesante. Con esto hay una pregunta que me surge directa, ¿no? Y es, mm, tú que has trabajado en los dos y en el mundo, como decías, ¿no? Binacional, con dos cabezas, ¿qué mayores diferencias percibes en cómo se percibe o qué concepto de cultura tienen, por ejemplo, en algunos lugares de Europa, en algunos lugares en Argentina, en Colombia? ¿Qué cambios de percepción sobre la cultura? ¿Cómo perciben el arte? ¿Cómo perciben, a qué le dan más importancia? Porque hay elementos muy, como decías hace un momento, ¿no? Muy comunitarios, muy de convivio. Hay otros que tienen un tipo de, mejor más adscripción a lo elitista. ¿Cómo percibes la cultura y qué diferencias ves sobre todo en cada cambio? Pensando en que los que estamos aquí y los que están aquí quieren, ¿no? Seguir la senda de este tipo de proyectos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se percibe la cultura en cada sitio? Yo creo que esa es una pregunta, pues es muy interesante, pero es también muy difícil, porque como te contaba, la cultura en Colombia está ligada a la identidad comunitaria, a la transformación social, a el desarrollo, a la comunicación, por ejemplo, al activismo político. Digamos que pues evidentemente el caso que yo conozco más de cerca es el caso colombiano. Las artes sirven de camino justamente para comunicar todos nuestros procesos de toda índole, desde la violencia hasta lo más bello de la cultura como tal, de la creación, hasta la cultura gastronómica. Todo se hace a través de manifestaciones artísticas, desde los niños más pequeños bailando en las calles, tú vas a Cali y los niños están en las calles bailando, hasta los teatros más importantes del país con ballet clásico.
Incluso todas las prácticas artísticas actualmente están mediadas por procesos justamente de mimetización, de mezcla de eso de lo tradicional con lo contemporáneo, y cómo todo eso justamente da cuenta de la historia social y política de Colombia. Entonces todavía el arte está muy ligado a nuestra identidad. Para nosotros, todas nuestras manifestaciones artísticas están ligadas a nuestra identidad. Los desarrollos y de las investigaciones, el 80% de las investigaciones escénicas que después derivan en un producto escénico, están ligadas a procesos comunitarios, están ligadas a experiencias políticas sociales de Colombia, están pensadas para reivindicar víctimas, están pensadas para comunicar, están pensadas para dar a conocer la historia, están pensadas todas alrededor justamente de ese desarrollo social. Por el contrario, y me corregirás si me equivoco, en España el arte está en otro rol de la sociedad. El arte ciertamente como un componente importante de la cultura, pero pensado no desde lo comunitario, sino pensado desde lo artístico, pues por supuesto desde la calidad técnica, desde el desarrollo de la escena, desde la creación, desde la innovación puede ser también, pero no ligado necesariamente a la identidad. Pues por supuesto hay ejemplos que no tienen relación con esto, es decir, hay ejemplos como el flamenco que tienen toda una carga histórica muy, muy importante y que seguirán allí presentes para contar la historia comunitaria de una parte, de una porción muy importante de la sociedad española. Pero lo que te digo es que en términos de la percepción del arte, el arte en Colombia, la cultura en Colombia es aún bastante ligada a las culturas y a las comunidades, al territorio. Por el contrario, en Europa es un tema netamente escénico, no necesariamente ligado a la historia social y política del país. No sé, como te decía, es una pregunta bien complicada, no sé si mi respuesta fue del todo clara, Sí, sí, pero fue clarísima y además creo que es una pregunta, no está hecha a traición en ningún momento, pero es una pregunta complicada conscientemente porque evidentemente la cultura lo engloba todo, ¿no? Hay muchísimas cosas de cultura, desde marca del país, desde la comida no es hasta el teatro, ¿no? Como decíamos. Y es muy complicado, pero sí que es verdad que hay una tendencia, ¿no? Hablabas hace un momento de la denuncia, hablabas de lo político en el arte, hablabas de lo comunitario y me venía a la cabeza obligatoriamente compañeros que tengo de México, ¿no? Que tienen una presencia muy fuerte, presente de lo comunitario y de la denuncia que ha habido a través del arte, ¿no? Y es verdad que a lo mejor en el caso de España, de Francia, hay otro tipo de identidad distinta y se tiene otro concepto de lo artístico. ¿Cómo planteas, Laura, la unión de estas dos visiones de arte y cultura tan distintas cuando trabajas en un proyecto con Bicefalia, con artistas o con gente de Francia, Italia, España o sea, de Europa con una persona, un equipo, por ejemplo, de Bogotá, ¿no? ¿Cómo se trabaja estos acuerdos? ¿Cómo se llega a esta fusión? claro que sí. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, voy a aprovechar para, a propósito de de las diferencias y de cómo en Colombia muchas veces el arte se entiende como un mecanismo de memoria también, invitarlos a escuchar un podcast que hicimos justamente con Rafael que se llama El teatro se descripta y allí hablamos justamente de cómo el arte puede ser un vehículo de la memoria de los países, de los territorios y de la construcción de la historia social y política. Entonces, el arte justamente como dispositivo de memoria. Eso cierro el paréntesis para responderte a la pregunta que me acabas de hacer. Yo no creo que las diferencias necesariamente tengan que articularse o mezclarse al interior de los proyectos. Yo creo que justamente en la diferencia y en la diversidad de esos proyectos es que está la riqueza. Entonces, lo único que hay que hacer es reconocer la riqueza de cada una de las propuestas de los países y reconocer que esa diferencia
puede aportar al país al que va a llegar, al contexto en el que se va a presentar y justamente potenciar eso, potenciar esa diferencia. Entonces, no se trata, creo yo, de conciliar o de poner en el mismo escenario la riqueza del uno, la riqueza del otro, o de tener que poner en igualdad de condiciones las diferencias. No, creo que simplemente nosotros en Latinoamérica se pone en valor la práctica artística y el proceso, el bagaje, la experiencia cultural y artística de países como España y viceversa, en Europa ciertamente cada vez más se ponen en valor los productos culturales y artísticos latinoamericanos. ¿Por qué? Pues porque justamente son diferentes. Y esa diferencia es la que es la ventaja competitiva. Y esa diferencia es la que nosotros tenemos que reconocer, identificar, valorar. Y una vez que nosotros logramos poner en valor en eso, pues podemos empezar a hablar de internacionalización. Porque antes de reconocer esa diferencia no podemos hablar de internacionalización. No es lo mismo llevar, si yo puedo llevar mañana un producto, puedo llevar mañana una compañía colombiana a España, pero la movilidad per se no es internacionalización. La movilidad per se, pues es una movilidad internacional, pero la internacionalización tiene implícitas unas características completamente diferentes de reconocimiento, de tener aval, de intercambio y pues por supuesto de continuidad de los proyectos. Entonces, impacto, innovación, análisis comparativos, todo lo que en el largo plazo permita fortalecer justamente esos lazos de cooperación binacional, eso sí es internacionalización. Llevar un producto artístico, eso es una movilidad internacional y es completamente diferente. Claro, procesos de internacionalización de largo aliento se logran a través de movilidades internacionales, sí, pero el objetivo entonces será bastante más amplio cuando hablamos de internacionalización de la gestión cultural, de la cultura, del arte. Claro, me quedo con, o sea, si me tengo que quedar con un titular, me parece maravilloso y aplastante además que la movilidad no es internacionalización. Es que me parece maravilloso, ¿no? Porque a veces se confunde esto de, no, es que ya he salido de gira y dices, que eso no tiene que ver, o sea, es distinto, ¿no? La idea de dos entidades, dos lugares que se fusionan y como tú dices, ¿no? Hay una parte de impacto, de innovación, de análisis, de co-creación, hay una De comunión entre los. cooperación. Creo que eso es fundamental, así que me parece muy, muy importante. Con esto me... Dime, dime, que te he cortado, perdón, Laura. No, 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 solo que ciertamente, sí, con lo que bien dices, hacer una gira es importante, pero que es importante también que esa gira, por ejemplo, se enmarque, es diferente a una gira que hace una compañía de manera independiente, ¿no? Que lo que tú dices, entonces van, hacen la gira y ya está, y entonces tenemos un proyecto de internacionalización. No, pero si esa gira se hace en el marco de una política pública que busca promover manifestaciones ligadas a una tradición y entonces gracias a eso hay un componente de creación, hay un componente de investigación, hay un componente de formación que hace que después una región específica de España entienda que el currulao en Colombia tiene unas raíces ancestrales que obedecen justamente a ese territorio específico, a lo que caracteriza a esa comunidad en específico. Eso es la internacionalización, que empiecen a cambiar los imaginarios sobre lo que es un país. Entonces, en el caso nuestro, que el imaginario deje de ser el narcotráfico para que el imaginario empiece a hacer la música, que es lo que está pasando en este momento, que es maravilloso, porque Colombia se está posicionando internacionalmente por los productos musicales, gracias a los productos musicales. Eso es una política de internacionalización, es justamente transmitir lo que es la cultura, lo que es una sociedad a través de su cultura, pues a través de sus manifestaciones, de sus productos artísticos, de todos esos elementos que se pueden comunicar a través del arte, a través de las artes escénicas, que es donde yo tengo mayor experiencia, pero que justamente se reconocen en contexto, no
no necesariamente un concierto esporádico en un bar. Totalmente de acuerdo. Aparte, decías ahora de la música, ¿no? Cómo estaba la música dando una identidad o ayudando a la identidad en Colombia. Es verdad que habéis hecho muchísimo trabajo, ¿no? Desde, bueno, desde los conciertos de Rock al Parque en adelante habéis tenido como una presencia muy fuerte musical. Y recuerdo que también, no me acuerdo el nombre, disculpadme, creo que se llamaba, no me acuerdo del apellido, Gloria. Directora de ballet en Cali, me acuerdo, de que Gloria Castro, puede ser, no me acuerdo, bueno, la directora No, del ballet ahí no me acuerdo, bueno, de Cali, que precisamente habían hecho eso, ¿no? Habían conseguido cambiar la identidad de Cali, cambiar la identidad también de lo que se asociaba vulgarmente o tradicionalmente, ¿no? Con todo el problema del narcotráfico, a de repente, no, no, es que la danza, el ballet tienen presencia en la comunidad, tienen presencia como festival, o sea, que esa idea de que la cultura ayuda, ¿no? A cambiar la identidad del país y que por tanto permita claro. una presencia mayor es maravillosa, ¿no? Y evidentemente teniendo esas dos opciones que esas dos opciones de lo local a lo internacional. Claro que sí, estás hablando de Incol Ballet, sí, totalmente. Esos pues son experiencias exitosas Eso de cómo una sociedad se transforma a través del arte y cómo después esa experiencia sirve en contextos internacionales, no solo para el análisis comparativo, no solo para evidenciar la experiencia, sino para entender eh, ese país, entender esa región, esa comunidad desde otro lugar completamente diferente, que es desde el lugar del talento, desde el potencial creativo, desde la innovación, desde el impacto cultural, el impacto social, es decir, son tantos beneficios que hay derivados de ello que yo creo que además hay infinidad de oportunidades aún por es. explotar. Me gusta mucho más lo que decías porque tenemos por ahí a Rafael que nos ha puesto el Spotify, el podcast de Desencriptando precisamente, nos lo ha puesto por ahí en el chat, os invito a todos a que lo busquéis, porque ese podcast yo lo escuché hace mucho tiempo, además hace poco he podido ver además La Bio de Liebre de Fabio Rubiano hace poco en Madrid, con lo cual va como cerrándose un ciclo y me parece muy, muy interesante. ¿La vieron? Ay, qué bueno, porque Sí, sí, entonces la les va a pude ver encantar el hace podcast porque poquito. ahí desarrollamos en ese podcast todo un tema de crítica, términos, sí, pues de crítica cultural y académica sobre el desarrollo de esa obra que es muy, muy interesante, que estoy segura que les va a encantar. Sí, sí, yo la vi hace como 2 o 3 semanas en Madrid, que había venido al Festival de Otoño. La verdad es que fue un lujazo el poder verla. Sé que ha llegado bastante modificada, porque la vi en su momento también con Rafa, creo que la obra duraba como 3 horas y media, cuatro, y el formato que ha venido aquí años después es un formato de hora y media, o sea que ha habido como varios cambios, pero en cualquier caso es una propuesta muy interesante y me gusta, ¿no? Que lo tengamos presente, así que gracias Rafa por dejar por ahí el Spotify para que lo podamos consultar. Con esto que estamos hablando de la internacionalización, perdón, y de la identidad y de la cultura, tengo pregunta obligatoria que tengo que lanzarte, Laura, no hay opción, porque tenemos una compañera que además no ha podido venir hoy, que se disculpa muchísimo, Yolanda López, que es una especialista sobre todo en editoriales, en libro y demás, trabaja muchísimo en ese campo, tenemos varios estudiantes que reciben clase con Yolanda en editoriales, y claro, casi casi para sacar Yolanda luego... López, colombiana. No, 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 de aquí, de España, de Ah, ok, Yolanda López de ok, aquí ok, ok. de Es Santiago que nosotros Compostela. también tenemos una Yolanda López, ¿Ves? editorial, experta editorial. Anda, esta es López López, pero bueno, más o menos lo localizamos. Entonces, con esto tengo que sacar casi casi el clip obligatorio, ¿de acuerdo? Para que luego podamos vincular lo que es el tema de la Feria Internacional del Libro de Colombia, Corferias que hablamos hace un momento, pero la Feria de Colombia, del Libro de Bogotá, se ha creado como ya una imagen súper sólida, súper establecida, es como una de esas ferias del libro con entidad propia, la estudiamos, hablamos de ella, queremos visitarla. Es como una cosa tremenda. ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en la FIDBO? ¿Cómo es, no? Lo que nos parece que nos tienes que contar obligatoriamente algo de este maravilloso evento o de este maravilloso acontecimiento. Bueno, bueno, pues a la Feria del Libro llego, porque es una historia que empieza, que se remonta muchos años atrás, porque a la Feria del Libro llego gracias a un trabajo que hicimos hace muchos años con Pájara
producciones con la que en esa época era mi socia y que hoy en día es una gran amiga, Lina Gaviria. Eh, con ella hicimos la producción del Mercado de Industrias Culturales del Sur, que es un mercado que agremia los 10 países latinoamericanos en un solo país a través de Showcase. Bueno, es un evento macro que requirió una exigencia impresionante y cuyo uno de sus escenarios era Corferias. Y entonces allí, desarrollando esa gestión de arquitectura efímera, me conocí con un gran arquitecto que es Antonio Gemail, muy reconocido en Colombia, que ha tenido premio Lápiz de Acero y bueno, allí empezamos ese trabajo arduo conjunto en torno a la arquitectura integrada justamente al proceso, al proceso del evento como tal y el evento a su vez hecho para dar cuenta de unos procesos artísticos y culturales. Entonces, es como eso se encadena, ¿no? Entonces nosotros tenemos el hecho artístico, tenemos el producto cultural y necesitamos que el escenario se adecue a él, no necesitamos después tener que cambiar todo, necesitamos un espacio que se adecue a eso que nosotros queremos comunicar. Y después ese espacio también a su vez se tiene que adecuar como a través de la arquitectura. Y trabajando con Antonio, pues hace 3 años me invitó a ser parte de su propuesta para desarrollar el pabellón de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que no recuerdo qué temática tuvo en ese año, creo que fue los ecosistemas naturales de Bogotá a través de la lectura. Y empezó ese trabajo intenso y arduo de crear una propuesta que articulara desde la infraestructura las posibilidades de, pues no solo de la literatura bogotana, sino además justamente ligándola a los ecosistemas bogotanos. Entonces eso fue un reto impresionante, evidentemente gracias también a la experticia de Antonio que hizo todo el desarrollo arquitectónico y que me invitó para materializar ese proyecto, para materializar esa propuesta. Entonces yo creo que allí va lo importante de Filbo en lo que se refiere a mi perfil, en lo que se refiere a mí, que es cómo se materializan esas cosas que están en la cabeza de los artistas, esas cosas que están en la cabeza de los arquitectos, esas cosas que son toda la creatividad puesta a disposición del público, cómo eso se materializa, cómo eso va de una escala así de grande y cómo eso va aterrizando punto a punto para llegar a un producto de calidad que siga obedeciendo a la expectativa del artista, que siga obedeciendo a los intereses y a los principios de, en este caso, de la Alcaldía de Bogotá, que cumpla con los estándares, que cumpla con la norma, que cumpla con el presupuesto. Es decir, la producción engloba todo eso, no solo el poner en práctica todo el componente artístico, sino además garantizar que todo se dé en condiciones de calidad. Y esa es la experiencia justamente de Phil, como todos esos actores que son pues Filbo per se, es decir, la Cámara Colombiana del Libro, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, la Red de Bibliotecas Públicas, el representante arquitectónico, en este caso Gemail Arquitectura, como todos esos agentes que están involucrados tienen que justamente poner sus partes, sus intereses, sus prioridades en ese proyecto y como el productor tiene que darles gusto a todos y tiene que lograr que el proyecto salga perfecto en todos sus ámbitos, en ámbitos técnicos, en ámbitos legales, en ámbitos administrativos, presupuestales, escenográficos, artísticos. Eso ha sido la Feria del Libro, una experiencia, un reto gigante, pero que al final pues tiene un resultado maravilloso con unos índices de asistencia, unos récords de asistencia y reconocido, un pabellón reconocido por muchos en el último año como el mejor de la feria, por encima de los pabellones más grandes, más impactantes, justamente porque pues, logramos poner al servicio del público y de la comunidad todos esos aportes, todo ese desarrollo creativo y pues de forma completamente
abierta, asequible y gratuita, pues por supuesto, como es cualquier iniciativa de carácter público. Es, vamos, es situarse en el epicentro, ¿no? O sea, me parece que es una experiencia tremenda. Yo recuerdo además que tuve la suerte de que recibí fotografías cuando no se había prácticamente recién inaugurado todo, recibí fotografías de mira dónde estamos trabajando, ya como Dios mío, qué maravilla de sitio, qué locura. Así que nada, es Es una locura, es una locura. enorme, es un lugar enorme, así que nada, me alegro mucho de poder conocer un poquito más ese entorno. Con lo que estamos comentando, nos acercamos peligrosamente hacia el final de la hora en la cual estamos tú y yo conversando y ya nos acercamos hacia ese filo en el cual os recomendamos, os recordamos a todos los asistentes que dentro más en un ratito podréis participar vía chat, vía preguntas por chat, preguntas levantando la mano, como queráis. En un ratito os damos la palabra, así que por favor ir apuntando y preparando, que siempre queremos escucharos y además ya Laura está encantadísima de poder acompañarnos este ratito y de poder daros respuesta. Con lo que estábamos hablando, acercados, como decimos, a ese filo de la parte final, tengo muchas preguntas que ya sabes que se me han quedado colgadas y que quiero, pero sí que me importa recuperar, si decíamos al principio de el EIPE, el Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos que se hizo en Colombia, con Carol Laza en el 23, si no me equivoco, y yo recuerdo que ahí diste una conferencia maravillosa en un entorno muy bonito que era una librería, sobre gestión financiera sostenible, ¿no? Que es una cosa que tú iniciabas, que son los elementos que más te gusta trabajar, que más estás especializada y demás. Me gustaría que nos dieras unos super hits, ¿no? De qué es para ti, unos super hits de esa conferencia que dice que unos super hits, unos titulares sobre la gestión financiera sostenible, que va vinculada a muchos elementos que recuerdo que hablamos en aquella conversación, ¿no? Vinculadas desde tipo de público a cadena de valor a muchas cosas, pero danos un super hit que tú, unos super hits que tú consideres, Lau. Pues bueno, tengo muchos, tienes razón en que evidentemente es un tema que me apasiona y es en lo que más he trabajado. Lo primero y lo más importante es entender que cuando hablamos de sostenibilidad no solo estamos hablando de dinero. Eso es un error común, pensar que la sostenibilidad, que cuando alguien requiere un proyecto, que el proyecto sea sostenible, entonces es que estoy hablando que el dinero me alcance. No, la sostenibilidad no solo se refiere al dinero, si bien hay que tener puntos de equilibrio, que eso sí que se refieren al dinero. Entonces, el primer consejo es sí, fijen un punto de equilibrio, pero cuando le hagan referencia a un proyecto sostenible, no solo hablen de dinero, hablen de tiempo, hablen de energía, hablen de alianzas, hablen de equipo de trabajo, hablen de todos esos elementos que configuran el proyecto, planéenlos y establezcan puntos de partida realistas que les permitan justamente desarrollar un proyecto sostenible, sostenible en términos misionales, es decir, que obedezca a la finalidad de lo que ustedes planearon, de lo que ustedes pensaron, en términos artísticos, es decir, que obedezca al desarrollo creativo y eh, al desarrollo, dependiendo el producto que sea, dramatúrgico, coreográfico, de lo que ustedes planearon y a donde ustedes quieran llegar. Sostenible en términos de tiempo, es decir, que sea realizable realmente. En términos de energía, es decir, recuerden que ustedes no pueden hacer todo, que hay unos roles y justamente como bien lo decías tú, Diego, hay cadenas de valor, entonces que el actor pueda tener el tiempo de dedicarse a su rol de actuación, que el director pueda dirigir sin tener que preocuparse por las facturas y la contabilidad, que el dramaturgo pueda hacer lo suyo, que el escenógrafo pueda hacer lo suyo. Eso sí es construir un proyecto sostenible en donde todos tengan el tiempo para tener un producto de calidad. El siguiente consejo es construir siempre un presupuesto realista, transparente y sobre todo que incluya el reconocimiento de los honorarios para todas las partes. Yo soy enemiga de los amigos que ayudan gratis, porque mi amigo es actor, porque mi amiga es bailarina, porque entonces yo voy a ir y voy a ayudarle a vestirla.
No, eso significa que no hubo un ejercicio de planeación y el ejercicio de planeación conlleva un resultado sí o sí de calidad, un resultado también, pues por supuesto, en términos justos. Entonces, al tener ese ejercicio de planeación presupuestal es muy importante, realista, aterrizado, riguroso y muy, muy detallista. La siguiente, diversificar las fuentes de ingresos. Diversificar es lo más importante. Mi gran consejo es no dependan de subvenciones públicas. Hay muchas compañías que, porque hay sistemas, hay burocracias que tienen una gran inversión en cultura y eso evidentemente yo lo aplaudo, lo celebro, pero como compañías y como artistas no podemos depender de subvenciones del Estado, no podemos depender de todos los años tener que postularnos y ganar. Esos son mecanismos, claro, hay que aprovecharlos, claro, hay que usarlos, claro, pero hay que crear fuentes de financiación alternas que nos permitan tener ejercicios con una proyección en el largo plazo. Esas fuentes de financiación pueden ser de carácter público, pueden ser de carácter privado, pueden ser de carácter comunitario, pueden ser de mil y mil formas diversas. Hay muchas formas de crear recursos que nos permitan mantenernos. Entonces, mi consejo es no quedarnos siempre amarrados a la subvención pública. Y pues por supuesto crear productos que estén pensados para modelos de gestión, productos artísticos y culturales que estén pensados para modelos de gestión, es decir, circuitos, coproducciones, laboratorios, cualquier tipo de trabajo en el que ustedes puedan involucrar actores, por ejemplo, internacionales, colegas internacionales, eso crea valor y sobre todo crea red. Y las redes son las que permiten la continuidad no solo de los productos artísticos, sino del quehacer como tal de cada uno de los agentes del sector. Entonces, a mí, mi gestión, mi trayectoria me la ha dado la red que he construido a lo largo de mi carrera y creo que así nos ha funcionado a todos. Entonces, mi consejo es empiecen justamente a crear ustedes mismos sus modelos de gestión para que les permitan continuidad. Y por último, en términos de sostenibilidad financiera, las herramientas de seguimiento financiero son fundamentales, a veces son una pereza, pero son necesarias. Si a ustedes no les gustan, busquen a alguien que sea su aliado, su compañero, su socio en el trabajo que realice, que adopte esas herramientas de seguimiento financiero. Un proyecto tiene que incluir no solo los recursos para ejecutar el proyecto, sino tiene que incluir también una porción de recursos que van a estar allí en stand-by para darle continuidad a otros futuros proyectos, a la compañía, al equipo, a cualquiera que sea su entidad, su proyecto, su trabajo. Hay que pensar en herramientas de planeación y seguimiento financiero, aunque no sea muy afín al quehacer artístico. Me encanta porque has dicho, de todo lo que has dicho, hay un super hit que has lanzado al final que es de las cosas que yo más me empeño siempre, Laura, que es precisamente lo de dejemos una partida económica para I+D, para investigación y desarrollo, que en todas las grandes empresas de este mundo tenemos un departamento de I+D con un presupuesto, pero en escénicas, en danza, se nos olvida. Es como, bueno, con esto Ya, hacemos este proyecto y no hacemos, no, es, lo que dices, esa continuación, ¿no? Vamos a típico. permitir vamos a poder pagarnos un curso para manejar el Photoshop para el siguiente proyecto, ¿no? O sea, vamos a permitir que este I+D, que esta continuación, nos permita ser sostenibles, que tengamos esa viabilidad. Me parece fundamental, de verdad. Y nunca lo pensamos, y mira que es un error muy común. De hecho, si mañana, mañana tú me dices, mira, Lau, ven y me produces esta obra de teatro, y tú me pasas un presupuesto, pues yo me doy cuenta que en el presupuesto puede estar perfecta toda la obra, tienes la escenografía, tienes los honorarios, tienes la técnica, tienes el alquiler de las áreas, tienes todo súper mapeado, pero al final no tienes un remanente no es de imprevistos, es un remanente para futuros proyectos que se quedan en la empresa Diego Palacios, no sé, en lo que es Diego Palacios como tal. Entonces, eso es muy importante porque vas a desarrollar el proyecto con éxito, sí, pero no vas a tener continuidad y no vas a tener proyección. Entonces, la sostenibilidad está pensada justamente para la proyección. Es por eso que es muy importante.
Me encanta, me encanta. Vamos a empezar a añadir ya nuestros temarios y a nuestras clases, aparte de viabilidad, sostenibilidad, porque me parece clave, Lau, de verdad, me parece una maravilla. Claro. Tengo más preguntas, tengo más cosas, pero ya veo que hay por ahí alguien que se ha lanzado, Angie, que se ha lanzado por el chat. Entonces, si te parece, vamos intercalando un poquito entre asistentes y compañeros que estéis, ¿de acuerdo? Y la parte que luego nos quede, si nos queda algún elemento más, pues tengo más preguntas para atacar a Lau. Nos pregunta por el chat Angie. Hola, buenos días. ¿Cuál fue esa situación inesperada en un evento que lograste resolver? Dios mío, he tenido muchas. Hay muchísimas, sé que hay muchas y varias en gira de A danza, lo sé ver, además, pero elige una. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjame pensar cuál es la más difícil. Uy, ha habido muchas. Bueno, en alguna ocasión yo estaba liderando la batalla de breakdance en el marco del Festival Hip Hop al Parque. Y el Hip Hop al Parque es un festival que es una política pública colombiana de festivales de música de entrada libre, absolutamente asequibles, muy, muy, muy importante. Los festivales son los festivales más importantes de Latinoamérica, que tienen, son de gran formato y reciben diariamente 60.000 personas, entre 60.000 y 80.000 personas. Aquella ocasión teníamos una batalla, se desarrolla la batalla internacional de breakdance en la que participan compañías de b-boy del mundo. Y pues resulta que son compañías que pues son crew que hacen versus y claro, eso anima mucho, ¿no? Al público, ¿no? Digamos que las personas se involucran mucho con las compañías, sobre todo pues porque siempre hay crew colombianos. Entonces estábamos en la final, no recuerdo en ese momento, creo que era el crew de Italia versus crew México, si mal no recuerdo, y todo el ánimo estaba súper caldeado. El público también estaba, y claro, los chicos, los b-boys tienen como gestos, ¿no? Que no se ofenden, pero que son súper retadores. Entonces estaban en esta cosa, nana, y el público ya estaba ahí súper metido, pues era esta cantidad de gente, se va la luz. Se apaga todo, se va la luz. Esto pues es un tema muy, muy complicado porque es un espacio que se puede volver muy inseguro, pues que el público se pone súper nervioso, aparte ya el ambiente estaba súper caldeado, ellos estaban participando, no me acuerdo el premio que era en esa época, pero estamos hablando, no sé, estaban haciendo el versus por $10.000, no me acuerdo cuánto dinero, la cosa es que estaban muy, muy, muy metidos en su batalla, pues claro, cuando pasó esto, todos se me vinieron encima, ¿qué está pasando? ¿Qué esto? ¿Qué no? Otro, ¿qué no sé qué? Y mira, tú tienes que actuar sin pensar, pero con la experiencia sabes que tienes que reaccionar primero con tranquilidad, segundo con profesionalismo, tercero sin empeorar la situación. Lo más importante es empeorar sin empeorar la situación. Entonces, en ese momento es que yo les digo, partir de la intuición sin improvisación es lo más importante, porque la intuición es fundamental. Y la intuición que te la da toda tu experiencia, todo tu bagaje, todo lo que tú ya has aprendido, todas esas competencias que has desarrollado, pero no puedes improvisar. Yo no me podía tirar a decir, ah, sí, sigan compitiendo. Ah, sí, me bajo y me voy y me salgo corriendo. Ah, sí, voy a traer al director de IDARTES, que era la cabeza de sector en ese momento. Pues no, no podía hacer nada de eso. Por fortuna, este impasse duró muy poco. Volvió la luz, ellos siguieron compitiendo, pero después tuve una situación muy difícil de manejar con el crew de Italia porque ellos perdieron y pues le dieron la culpa a esta situación, ¿no? A la falta de concentración, a todo lo que no habían podido, a que se asustaron, a que el público se iba a subir a la tarima, a que ellos se desconcentraron, dieron toda la culpa a esta situación y pues claro, se molestaron mucho, me reclamaron muchísimo. ¿Qué tenía que hacer yo en ese momento? Pues manejar la situación, primero que todo, bajarlos a ellos del escenario y lograr que el evento continuara, como bien dice Murat Merzuki, The Show Must Go On, eso es absolutamente cierto. Eh, es muy importante que el público, en la medida de lo posible, no se dé cuenta
de lo que está pasando tras bambalinas, manejar la situación garantizando la continuidad del evento y, pues, por supuesto, en este caso, atender a los artistas. Pero cuando atendí a los artistas, cuando estuve segura de que el público estaba seguro, el evento tuvo continuidad, todos los elementos técnicos siguieron su curso y entonces saqué del contexto a los artistas, atendí sus inquietudes, atendí sus reclamos, me encargué de esa situación. Una vez tuve bajo control la siguiente situación. Entonces, lo primero es no perder la calma. Lo segundo es evitar la improvisación al máximo. Por eso una buena planeación evita esos riesgos. Hay que mitigar los riesgos lo más posible. Los imprevistos siempre están, los accidentes siempre suceden, pero si yo tengo una planeación adecuada, tengo muchas más herramientas para manejarlos que si no planeo. Eh, Dime, Diego. No, estaba dándote la razón totalmente, ¿no? Porque aparte en el Hip Hop al Parque, bueno, es que además en los últimos años en Colombia se ha convertido el movimiento hip hop y el movimiento de improvisación de rap, batalla de gallos, ha tenido un subidón tremendo, ¿no? Con Loquillo, que es el comediante barra improvisador barra cantante de Paisa Trova, que ha de un subidón, entonces arrastra muchísima gente. Entonces, claro, no quiero imaginar la locura que sería que pasara eso en un Hip Hop al Parque en Colombia, o sea, con Loquillo, con todo el mundo, o sea, tuvo que ser caos absoluto. No, total. Y además, bueno, y otro ejemplo que me gustaría contarte muy rápidamente, porque en ese caso tuve que contradecir la orden de un superior mío, que creo que también es una situación muy importante. En Filbo tuvimos una manifestación de unas personas que estaban, no me acuerdo contra qué, había una manifestación, como nosotros manejábamos el pabellón de la alcaldía, unas personas entraron a hacer una manifestación pacífica en el pabellón. Entonces entraron con megáfonos, con carteles, se instalaron en medio del pabellón y empezaron a gritar sus arenas. Esto sucedió 5 minutos. Entonces, cada vez el tono de los manifestantes fue subiendo. ¿Qué pasa? Lo primero que yo hice fue poner todo el servicio de logística, o sea, garantizar los puntos de acceso y después poner todo el servicio de logística al servicio de el control de estas personas. Todo con calma. ¿Qué pasa? El alcalde y el director se dieron cuenta de inmediato, pues claro, ellos recibieron, yo no había comunicado ni siquiera la situación y ya tenía las llamadas en mi teléfono, pero no había una situación de violencia. Me llamaron y me dicen, llama a seguridad ya y los sacas por la fuerza del pabellón. Y yo les dije, no, yo no voy a sacar a nadie por la fuerza del pabellón. Primero, esto es un pabellón público. Segundo, ellos no han ejercido violencia. Tercero, hay público. O sea, no puedo poner en riesgo la integridad de una persona que está con niños, porque tenemos una zona infantil, con niños acompañando a sus hijos por sacar a la fuerza. Si yo implemento una medida violenta, lo único que voy a recibir como respuesta es violencia. Así Efectivamente. que no lo saco por la fuerza. Hasta que yo no vea que hay una situación de riesgo, no voy a utilizar el personal de seguridad. ¿Qué hice? Pues fui con mi equipo había un equipo de mediación de BiblioRed, Ujú. los convoqué, vinimos, hablamos con ellos, qué necesitan, qué quieren, establecemos horarios para que ustedes vengan y comuniquen lo que necesiten, quieren repartir volantes, quieren promover sus redes sociales, quieren un video de sus requerimientos en la puerta, los apoyamos si ustedes se mantienen en el marco del respeto de lo que es el pabellón, del público del pabellón, permiten el ingreso y la salida de las personas que quieren estar en el pabellón, perfecto. De lo contrario, pues sí que tendríamos que haber implementado otra medida. Por fortuna, esto dio muy buenos resultados. Estos chicos volvieron 2 o 3 veces más, comunicaron lo que querían comunicar, mientras que ellos estaban sencillamente apagamos música, detuvimos programación, que la gente los escuchara, se iban y todo seguía como si nada. Esto lo hice desobedeciendo una orden directa de una persona pues con un rol jerárquico superior al mío. Eh, pero mi respuesta después, que tuve que dar una respuesta protocolaria y oficial, es, bueno, el manejo del riesgo lo tengo yo, la previsión del riesgo la hice yo y tengo la responsabilidad
de garantizar estas y estas y estas condiciones en el pabellón, así que lo hice. Lo siento si a veces no puedo seguir las órdenes y las instrucciones, pero resulta que quien tiene el conocimiento y quien tiene el manejo in situ van a ser ustedes. No va a ser alguien que esté lejos, no va a ser. Uno puede dar reportes, uno puede decir, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero quien tiene la responsabilidad es el productor. Y eso es una carga muy, muy grande, porque a veces hablamos de que un evento salga feo, pero a veces hablamos de la vida de las personas. Bravo, la verdad es que bravo no por la anécdota, sino por la resolución, Laura. La verdad es que es una barbaridad. Y claro, eso tú puedes tomar esa decisión con lo que decías. Si tienes un buen estudio de un buen planteamiento, un buen estudio del evento, un buen estudio de los protocolos, un buen estudio de todo, tú puedes rápidamente hacer esa evaluación de, vale, la violencia lleva a violencia, ¿cómo puedo solucionar? Porque incluso desobedecer esa orden, tú sabes que lo puedes hacer precisamente por toda la planeación primera que has hecho, con lo cual es maravilloso, pero Claro. nuevamente la importancia de tener todo lo previo, todo el estudio previo y todo el conocimiento previo. Claro, pues con el riesgo de que después te despidan, pero tú al menos garantizaste que le Claro, estuviera claro. bien. Pero yo siempre les hago una pregunta a los chicos que es ¿para quién creamos, no? ¿Creamos para el programador que nos tiene que programar o creamos para nuestro público? Para mí la respuesta siempre es obvia, yo creo para mi público, ¿no? En este caso es lo mismo. ¿Tú para quién estás trabajando? ¿Para los asistentes, para todos esos ciudadanos o estás trabajando directamente para la persona que está por encima de ti en la jerarquía? Pues evidentemente estás trabajando por el bien de los ciudadanos o de los asistentes, que es en ese caso el target directo, con lo cual, perfecto. Tenemos por ahí una mano levantada y un comentario. Como habéis entrado a la vez, te doy paso primero a ti, Gilda, y luego le doy paso a Ana, si os parece bien. Así que, Gilda, por favor, y ahora leemos el comentario que tenemos en chat. Bueno, Laura, quería preguntarle que en su experiencia como productora, ¿usted ha tenido que... Porque me llama mucho la atención de que usted dice que uno no debe depender de los fondos públicos y yo soy partidaria de eso porque la gente tiene que gestionar y tiene que garantizar la sostenibilidad del proyecto para que se siga dando, pero es común en las áreas rurales o en mi país que se hacen festivales y el gobierno da X cantidad de dinero y uno no ve ese informe de, de, de cómo ese fondo que se invirtió rebunda en buenas, o sea, para la comunidad, se ve, bueno, que los hoteles hacen esto, ganan plata y ganan lo otro, pero uno no, año tras año se ve ese desembolso de dinero y que no, uno no ve cómo el gobierno, pues, o sea, cómo la comunidad puede, a través de ese festival, puede tener dinero para poder siempre hacer su proyecto sin que dependa de los fondos del Estado. Mi pregunta concreta es si usted tiene alguna experiencia de algún proyecto que haya dirigido donde usted presupueste todos los gastos y tenga una ganancia que se lo permita tenerlo pues para poder desarrollar el mismo proyecto en los años subsiguientes y mantener la sostenibilidad del mismo. Claro que sí. Cuando, hola, Gilda, gracias. Bueno, he tenido muchos proyectos que se han financiado de manera directa con fondos privados pequeños, pero claro, la mayor parte de mi experiencia ha sido con fondos públicos. Pero sí que tengo un ejemplo muy importante que creo que da cuenta de eso que tú has mencionado, que es la dependencia justamente de los fondos públicos en caso de festivales, que fue del festival Danza en la Ciudad, que es ese que les contaba que es de mis primeras experiencias, el Festival Danza en la Ciudad en Bogotá, en donde hacía la producción ejecutiva, es decir, me encargaba de todo el tema financiero y administrativo. La primera versión de ese yo hice 6 versiones de ese festival. La primera versión del festival era completamente gratuita. Tenía la política de gratuidad, porque claro, se organizaba con recursos públicos de la ciudad de Bogotá. Entonces, todas las funciones del festival, internacionales, nacionales, todas, eran de ingreso de entrada gratuita. Y empezamos a evidenciar cómo eso, en vez de beneficiar al sector, estaba perjudicando al sector, porque después cuando las compañías locales hacían sus festivales locales, pues la gente ya no quería pagar por la boleta, ya no quería.
Claro, entonces nosotros intentando tener una política pública que garantizara acceso, pues nos estábamos equivocando porque en el largo plazo eso no le estaba generando sostenibilidad al sector. Desde allí empezamos a modificar el festival hasta que logramos tener boletería como en el mismo festival, siendo financiado con recursos públicos, tener un retorno de la inversión a través de la boletería de al menos el 50% de las funciones. Ese porcentaje paulatinamente fue cambiando hasta que evidentemente en una primera versión con precios de boletería muy bajo, en una siguiente versión con un precio de boletería un poco más alto, así sucesivamente. ¿A qué va esto? A que ciertamente todos los proyectos tienen que empezar con una base que no puede pensar que va a lograr los mismos objetivos que un proyecto que tiene una continuidad o una trayectoria de 2 o 3 años. Entonces, lo primero es ponernos metas alcanzables, que si en principio mi festival está financiado con recursos públicos y subvenciones, está bien. Pues mi objetivo es que esa primera versión tenga financiamiento del 80% de una fuente de recursos pública, de una subvención. Pero la segunda versión va a tener esa misma fuente de financiación solo del 60%. La tercera versión tiene que tener solo el 50%. La cuarta versión va a tener solo el 20%. Y la quinta versión, como yo ya desarrollé un proyecto que se consolidó, que gestioné, que ya tiene reputación, que ya tiene una trayectoria, tengo que lograr, ¿cuál va a ser mi objetivo? Lograr que ese financiamiento, esa subvención desaparezca. Entonces, evidentemente no es una cosa que vas a lograr de la noche a la mañana, menos aún si actualmente ya se hace con financiamiento público, que además yo no lo satanizo, yo no quiero decir que eso sea malo, lo que les decía, ojalá haya más inversión en cultura, ojalá tengamos más subvenciones. Lo que digo es que sí, he hecho 10 versiones de mi festival a través de ese presupuesto y en el siguiente año la administración cambia y eliminan ese presupuesto público, mi festival se tiene que seguir haciendo. ¿Y eso cómo lo logro? Pues con proyección en el largo plazo, con planeación y creando fuentes alternativas de financiación. ¿Cuáles son? Pues ciertamente las boleterías, alianzas, patrocinios en especie. Muchas veces nosotros subestimamos lo que puede aportarnos un patrocinio en especie. Es decir, tengo un conocido que alquila equipos, pues que me patrocine, yo le pongo su marca, pero que me traiga una cabina de sonido. Y ustedes dicen, ay, pero la cabina de sonido me cuesta, no sé, me cuesta 30 euros el día, eso es irrelevante. Pues no, pues resulta que en el largo plazo esa suma de los insumos gestionados en especie me van a aportar muchísimo, pero además me van a aportar como en redes, me van a aportar en posicionamiento, me van a aportar en aliados. Con pequeñas cosas ustedes pueden ir logrando que sus festivales no dependan de las subvenciones. Eso pues por supuesto tiene que ser en el largo plazo, no puede ser una cosa de la noche a la mañana, menos aún si actualmente ya cuentan con esas subvenciones y ya, digamos, hacen parte de la presupuestación de sus festivales y proyectos. Gracias. Pues sí, muchísimas gracias, Laura, precisamente por esto, ¿no? Por la importancia de las colaboraciones, la importancia de establecer red, la importancia del networking en ese sentido, los equipos en colaboración. Creo que es una cosa que tenemos todos como muy, muy, muy importante y que tenemos que siempre luchar por ello, ¿no? Esas colaboraciones son muy importantes. Tenemos otra pregunta por el chat que nos dice Ana. Te la leo. Para gestionar en zona rural y sortear las dificultades económicas, las resistencias de la población a actividades que se salen de sus costumbres y tradiciones, como por ejemplo que los niños asistan a apreciar obras de títeres o participar en talleres formativos en artes y no solo en labores estar siempre en labores de siembra o acompañando a sus padres en la cancha. ¿Qué tips puedes compartir? O sea, ¿qué tips tenemos para atraer más gente fuera de su, vamos a decir, lugar tradicional, lugar cómodo, ¿no? Pues yo creo que el primero, el más importante en estos casos, es ligar las prácticas artísticas justamente a esas actividades de la cotidianidad. Yo creo que en contextos rurales y del perfil que tú mencionas, no funciona llevar el artista internacional más famoso del mundo a hacer una función,
porque no les interesa, porque no es afín a lo que ellos están buscando, a lo que ellos quieren, a lo que ellos esperan. Por el contrario, yo creo que desde la formación en estos casos se puede llegar mucho más fácil a desarrollar otro tipo de procesos que sean de creación artística, que sean de circulación, que sean de cualquier otra dimensión del arte. Entonces, sí, por ejemplo, tú mencionaste las prácticas agrícolas, ¿no? Como una cosa que no estén siempre con las prácticas agrícolas, pero resulta que estamos hablando de niños, pero resulta que si al papá eso es lo que tiene en su cabeza que le interesa, pues lo que yo voy a hacer es crear un proceso de formación que vincule esas prácticas agrícolas a una práctica artística. Entonces, como la danza que los chicos van a interpretar están ligadas a eso, cómo pueden ir a sus prácticas agrícolas, pero mientras que ejercen sus prácticas agrícolas, yo les voy a mostrar un instrumento musical o les voy a acompañar musicalmente de esta de X o Y manera. ¿Cómo vinculo la práctica artística al interés comunitario? Cuando yo logre un punto de convergencia de esas dos cosas, voy a poder desarrollar un proyecto. Si yo puedo desarrollar un primer proyecto artístico, puede desencadenar todo el resto de proyectos artísticos y dimensiones. Por ejemplo, logro que un pequeño grupo piloto de 10 niños participe de un proceso de formación en teatro físico. Pues resulta que de allí puedo lograr que como ya tengo un grupo piloto, ya logré la convocatoria, ya lo estoy desarrollando, puedo lograr invitar a un grupo exactamente igual, pero de otra comunidad. Y luego crear un proceso de coproducción, proceso de co-creación. Y luego los papás van a querer ver qué hicieron los niños, entonces voy a poder tener un producto que es circular, pues obviamente circular en el nivel local, pero con esas pequeñas manifestaciones, con esos pequeños aportes, lograste crear sensibilidad en los papás, en los profesores, en la comunidad, de la importancia del arte, de las posibilidades del arte, de cómo eso beneficia a los niños. Yo he visto el resultado de los procesos artísticos en la formación de los niños y es una cosa abrumadora. Es una cosa abrumadora. Yo me quito el sombrero ante todos los artistas formadores que logran involucrar a los niños más allá de la técnica, involucrar a los niños desde el amor por el arte, desde la disciplina y el compromiso sobre una de esas prácticas artísticas. Yo creo que ese ya sería un resultado que puedes aplaudirte y bueno, en conclusión, el consejo es cómo ligar ese interés particular al desarrollo de la práctica artística. Pues no puedo estar más de acuerdo, la verdad, Laura. Me parece que es una de esas claves que justamente trabajamos muchas veces, ¿no? El ver cómo podemos acompañar a nuestro consumidor, espectador, como quieras, ¿no? Cómo podemos acompañarlo para traerlo a nuestra sala, evento o producto. Dice Ana que se refería más a los adultos que puedan dar ese tiempo a los niños, ¿no? Porque el piloto es el semillero y es gratificante, pero cómo hacerle comprender, creo yo, que lo dice Ana, cómo hacerle comprender o cómo vendérselo, ¿no? A los A adultos o a los los padres. papás. Bueno, pues claro, eso es un reto importante, pero yo creo que la única forma de convencer a los papás es si tienes un semillero, si tienes uno, el producto de ese uno, mostrar el producto de ese uno te va a ayudar, va a tener un efecto en cadena. Es decir, cuando un papá vea el resultado en el hijo ajeno, estoy segura de que va a querer vincularse, va a querer reaccionar. Yo creo que efectivamente no hay mejor difusión que el voz a voz y justamente el resultado, como te digo, el resultado de uno multiplicará el resultado en el resto de la comunidad. Eh, sí, pues ciertamente eso es una tarea muy ardua, creo que hay que tener mucha constancia, mucha paciencia, pero si tienes la posibilidad de tener un semillero, mostrar ese semillero sea lo mejor que puedas hacer para convencer al resto de los papás, para convencer al resto de la comunidad.
Además, como bien decías, ¿no, Laura? Al principio, la importancia que tiene mostrar ese semillero y ese resultado como una de las palancas para la propia sostenibilidad del proyecto. Es decir, que uno me permita ir al segundo, el segundo al tercero y poco a poco, y el primero, el segundo al tercero y al cuarto, ¿no? Que podamos poco a poco tener esa continuidad. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y sí, sí, hay que insistir, persistir, resistir. Todo. Perfecto. Pues nada, Hilda, te tienes que ir. Un placer, Hilda. Y con esta última Adiós, Gilda. respuesta que hemos tenido, con esta última serie de tips que nos ha dado Laura, vamos a cerrar. Ya son y 24, así ya vamos cerrando y nos vamos vosotros a por el café de media mañana, nosotros a por el café de por la tarde. Pero simplemente para poder cerrar de la manera más adecuada, pues evidentemente daros las gracias a todos que habéis asistido, habéis participado, habéis dejado preguntas. Es un placer que los diálogos escénicos siga continuando tercera temporada. Y evidentemente, gracias, Lau, porque ha sido un enorme placer tenerte este rato. La verdad es que se sigue demostrando, ¿no? Que hay, como decía Follner, polen de ideas, hilos de epocales de pensamiento, como quieras, pero me gusta, me congratula mucho ver que estamos tantas personas trabajando con ideas y conceptos tan similares en lugares tan distintos, ¿no? Y que vemos la cultura, vemos el proceso de trabajo tan similar. Así que es un enorme placer, Laura. Solo te puedo dar las gracias y pedirte, por favor, que cierres tú y que nos despidas tú, que creo que es la mejor manera de terminar hoy. No, pues bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Diego, muchas gracias a Unir por esta invitación maravillosa. Ojalá sean muchos más espacios. Yo creo que se quedan un millón de temas en el tintero. Sobre todo, a mí me gusta mucho hablar a veces. Me parece que hablo más de la cuenta, que podría haber dicho más cosas con menos palabras, pero bueno, Perfecto. espero que tengamos otra oportunidad para intercambiar mucho más, para aprender, pues por supuesto. Yo estoy convencida que tengo aún muchísimo que aprender, así que espero que nos reencontremos, aprender de ustedes, escucharlos, y muchas, muchas gracias por haber asistido, por escucharme, y espero que en la difusión de este podcast haya mucho público nuevo y que sea de gran utilidad para los estudiantes, para los profes, para toda la comunidad académica. Pues mejor forma de cerrar imposible, con lo cual gracias a todos por esta primera sesión de Diálogos Escénicos tercera temporada. Gracias, Laura, por tenerte aquí. Gracias a todos los compañeros, a los docentes que nos acompañan en Diálogos Escénicos. Que vaya todo muy bien y un placer enorme. Chicos, muchas gracias. Laura, un placer. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias, adiós.